las materias hagan lo mismo. Primero el apellido, ante todo. Hay unos que, por ejemplo, en la pasada me pone iniciales. Pues no lo encuentro, no, me tardo mucho en buscarlo. Y luego pierdo tiempo, luego otro participó y yo estoy buscando a la persona. Entonces, mejor pónganse las pilas. Ya somos, ya somos 26, un poquito más, empezamos. Andamos ya, según el programa, en los capítulos 9 y 10 del libro de Galbraith. Quizá hubo un ligero desfase porque el martes allí en la facultad yo tuve problemas para conectarme al Zoom, ahí con el equipo de la facultad. Entonces entré muy tarde, como a las 3:45, y algunos ya se habían ido. Sin embargo, pues sí, vimos el capítulo correspondiente. El jueves ya no hubo problema, pero también faltaron algunos. Entonces, pues según el programa, habría que, según el programa original, ya debíamos estar viendo para ahora el capítulo 11, la ofensiva general. Pero me conformo con que veamos pues lo que hayan visto, lo que hayan leído ustedes del capítulo 9 o del capítulo 10. Adelante, coméntenme ustedes lo que han leído. Estos capítulos, el 9 y el 10, se refieren a la gran tradición clásica. Primero y son 3 capítulos juntos que se llaman la gran tradición clásica. El primero es el de los continuadores de la obra de Adam Smith, Malthus, Say y Ricardo. Y el siguiente ya se refiere a otros autores. ¿Se acuerdan cuáles son? Alfred Marshall. Todavía no, bueno, un poquito más adelante, sí. ¿A quién ¿Simondi? más? ¿A quién? ¿Simondi? Perdón, no te oigo porque ya está lloviendo y se oye y no oigo bien. ¿Quién dijiste? ¿Simondi? No oigo, no se oye bien. Déjame subir el volumen. ¿Lo puedes repetir o escribirlo? A ver. Sí, estoy encendiendo el chat. Diego, ¿a quién te referías? Bueno, puede ser a los que habíamos visto la semana pasada, que son los alemanes Müller, Liszt. Sí. Vimos a Proudhon también, de cierta forma, como uno de los franceses que aportó, a Sismondi. Y bueno, no recuerdo los demás, pero fundamentalmente fueron los alemanes y los franceses de los que hablamos. Norteamericanos, pero no me acuerdo de los nombres. Bien. ¿Qué más? ¿Qué hay en el siguiente capítulo? Pues me parece que en general comienza se trata sobre esta parte sintetizadora de los clásicos, sus herederos o los que siguieron trabajando
y puliendo estas teorías, y sobre el origen de los marginalistas fundamentalmente, como pues habla, en el texto están mencionados principalmente a Alfred Marshall, Walras o Walras, creo que se pronuncia, Walras. Habla sobre también eh, mm, no recuerdo, pero sí, se sientan las bases del marginalismo, sobre la utilidad marginal, y se le suma esto al concepto de valor, que ya no solo es el costo de producción o el tiempo de trabajo como lo estableció Ricardo, sino también un valor de utilidad marginal. Bien, ¿se acuerdan a qué 3 personajes se les atribuye empezar con el pensamiento marginalista? Galbraith menciona 3 personajes. Nassau Williams Sr. Senior es más bien de los utilitaristas que surgieron antes que los marginalistas. Leon Walras. Walras, sí, Leon Walras, muy bien. ¿Quién más? Gibbons. Muy bien, Gibbons. ¿Y quién más? Karl Mengel. Es uno de ellos, sí, correcto. Karl Menger. Bien. ¿Y quién nos explica en qué consiste el pensamiento marginalista? El profe también menciona uno que era John Batres. Bueno, es que los menciona juntos a esos 3, a los que pasaron, y a otro que era León Walras, como el que le dio a la utilidad, que tenía que tener también, que para ser valioso tenía que tener también rareza, ¿no? Bueno, que fuera escaso, y que eso le llamó propiedad de rarete. Bien. De los marginalistas también menciona a un tal John Bates Clark, ¿se acuerdan? Sí, es un estadounidense, ¿no? Sí, también se le menciona. Y luego, ¿cuál es la aportación de Alfred Marshall, precisamente? El equilibrio en perpetuo movimiento. El equilibrio, ¿nos lo puedes explicar un poco mejor? Básicamente propone que existe, digamos, entre la oferta y la demanda, bueno, se crea lo que es la ley de la oferta y la demanda en el hecho de que hay un precio en equilibrio que ambos lados, podríamos decirlo así, acepta, pero que a su vez esto no es algo que esté fijo, sino que está en constante movimiento a los incrementos de oferta o de demanda. Pero siempre está en equilibrio, o sea, siempre busca el mercado estar en equilibrio. Bien. El equilibrio de los precios lo explica sobre todo Alfred Marshall, donde se cruzan la curva de demanda, que normalmente tiene una pendiente descendente, una pendiente de izquierda a derecha descendente, y la curva de la oferta, que tiene una pendiente ascendente, es decir, va de izquierda a derecha, subiendo. Oigan, esperen un momento, bueno, sigan adelante, porque hay una puerta abierta y está lloviendo, y se está metiendo la lluvia. Ahorita regreso. Aprovechando, profe, creo que en el Classroom no, se repitió el capítulo 9 en entregas y no aparece el 10. Sí, me equivoqué entonces.
¿9 está repetido? No. Ahorita lo subo. ¿Qué otra cosa tienen ahí pendiente para que yo corrija? Nada más. También no sé si ya lo leyó, profe, pero ya le puse el apellido del compañero, que es Monroy Vargas. Monroy Vargas. Profe, también en nuestros trabajos quiere que pongamos nuestro apellido primero. Pues si se puede, mejor, ¿eh? Para mí es más fácil. Ok, profe. Y para las otras materias, la verdad, les digo, ¿cuál es mi problema? Es que o me salen 2 Sergios o 3 Sergios y no vaya a ser que sin querer vaya yo a poner el otro Sergio cuando no es el que está participando. Bueno, ya llegó el profesor. Julio, ¿qué nos ibas a comentar? Le iba a decir al profe que si la reseña del capítulo 7 y 8 tenía que ser en una misma o separada. Pues buena pregunta. ¿Cómo sería en ese caso, Sergio? Lo que pasa es que se refieren más o menos al mismo tema. A ver, déjame ver a qué se refiere cada una. 7. Sí, Pues Es que sí es 7 y 8 juntas, ¿eh? Un resumen, pero lo que diga el profesor. es que el capítulo 7 y el 8 se refieren a la economía política clásica. El 7 que es precisamente el de Malthus, Say y Ricardo, y el 8 pues de los que continuaron con su obra, como los alemanes Müller y Liszt, entre otros. Pues no sé, Sergio, eso decídelo tú, porque no sé si es problema para llevar las cuentas o calificar. Si pueden ir juntos. Sí, que vayan juntos y ya los califico. sí, de hecho en la asignación aparece como 7 y 8. Sí, porque son 3 capítulos que hablan de la economía política clásica. Bien. Les había preguntado que ¿cómo explica Alfred Marshall la tendencia al equilibrio de los precios? Es decir, ¿por qué en un mercado libre, sin intervención del Estado, los precios, aunque siempre habrá variantes, siempre tenderán a estar dentro de un rango más o menos, dentro de un mínimo y un máximo, pero no muy alejados entre sí? Él lo explica que es más o menos donde se cruzan la curva de la oferta, que es ascendente, y la curva de la demanda, que es descendente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con...? Claro, esas curvas también se mueven en paralelo. Cuando hay mayor poder adquisitivo, la curva de demanda se desplaza hacia arriba de una manera paralela, ¿no? Y cuando disminuye el poder adquisitivo, pues la curva de demanda se desplaza abajo y a la izquierda. Lo mismo puede ocurrir con la curva de oferta. Aunque es ascendente, se desplaza a la derecha o a la izquierda, según distintas circunstancias. Pero bien, ¿cómo explican los marginalistas y cómo explica Alfred Marshall por qué los precios tienden al equilibrio? Y quien ofrezca demasiado caro, pues difícilmente va a vender. Y quien ofrezca demasiado barato, pues va a perder, no va a poder recuperar su capital, ¿no?
En fin, ¿quién nos explica este aspecto del equilibrio de los precios? Es un tema que ven en otras materias, por ejemplo, en teoría económica. ¿Por qué los precios tienden a ser similares, pues, no? No era por la parte de que se da un precio muy alto, los precios empiezan a subir, los demandantes empiezan a bajar su consumo y los de la oferta empiezan a subir la oferta, los productores. Correcto, ¿no? Si alguien se quiere pasar de listo y dar su mercancía a un precio muy elevado, pues los consumidores lo van a abandonar y van a buscar otras opciones, ¿no? Explíquenme por qué la curva de demanda tiene esa pendiente ascendente. Porque a mayores precios demandan menos cantidades. Correcto. ¿Y lo contrario qué es? La curva de oferta, que tiene pendiente positiva, porque mientras haya mayores precios, se producen más. Bueno, estamos en la curva de la oferta. A mayores precios se demandan menores cantidades. A mayores precios se demandan menores cantidades. Y a menores precios se demandan más cantidades. Se demandan más cantidades. Muy bien. Por eso la curva de demanda tiene una pendiente descendente. La relación precio-cantidad ofertada es diferente en el caso de la curva de oferta, donde ahí son directamente proporcionales. En el caso de la demanda, precio y cantidad demandada son indirectamente proporcionales. En cambio, con la oferta, son directamente proporcionales el precio de una mercancía y la cantidad ofrecida u ofertada. ¿Por qué? ¿Quién nos explica esa pendiente ascendente de la curva de oferta? Sí, o sea, mayor precio es más incentivo a los productores o comerciantes a ofrecer su producto, porque pues, genera una utilidad. Entre mayor precio, más utilidad se genera. Es como un incentivo, ¿no, profe? Claro, sí. Si no tienes... Adelante, Diego, ibas a comentar algo. Bueno, con respecto a la oferta, al producir más, al ofertar más productos, tienen que aumentar los precios porque aumentan los costos y cuando reduce la producción, pues tienden a bajar porque bajan los costos también. Se ocupa, pues no sé, por ejemplo, menos fuerza de trabajo para producir menos producto. ¿Lo puedes repetir, Diego? No, me perdí con tu explicación. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, bueno, que hablo sobre la relación directa entre la producción de la oferta, entre la producción y los precios, ¿no? Entonces, cuando se produce más, tienden a subir los precios porque los costos también aumentan, los costos de producción aumentan. Y directamente proporcional también cuando baja la producción, tendrían que reducir los costos de producción. No me queda muy claro, Diego. Bueno, adelante, Pedro Leonardo. Adelante. Sería más que nada de qué tanto de la cantidad ofertada determinaría el precio por el hecho de la posibilidad de tener excedentes o escasez en la oferta,
Entonces, digamos que a demasiada cantidad ofertada, al ser un precio, podríamos decirlo, demasiado al alcance de la gente, ¿no? Podría generar, digamos, que sea mucha cantidad y un precio muy bajito. La gente tiende a tener demasiado acceso a él, por lo tanto podría generar escasez. Entonces, dentro de lo que cabe, se pueden incrementar precios con la misma cantidad ofertada y se va reduciendo esa escasez hasta llegar a un precio en equilibrio por la demanda que se tiene. Es como, por ejemplo, bueno, tocando un tema ahorita como del petróleo y gasolina, ¿no? Cuando se elevan los precios de la gasolina, se reducen la demanda de la misma, y si se sigue produciendo exactamente lo mismo, va a haber excedentes. Entonces, se tiene que, digamos, el precio tiende a regular al mercado en qué tanto se tiene que producir para no tener ni excedentes ni escasez. O al menos lo entendí así. Bien, eso último es en buena medida cierto. A ver, déjenme ver lo que escribe Ibrahim en el chat. Los precios, al trasladar su base del coste de producción al de la oferta y la demanda, quedan un equilibrio en perpetuo movimiento entre las dos. Bueno, efectivamente están oferta y demanda continuamente en movimiento. Pero, por ejemplo, pensemos lo que pasó hace ya casi 2 años con los cubrebocas. Antes de la pandemia, los cubrebocas eran muy baratos. Al empezar la pandemia, los primeros casos en México en marzo del año 2020, hace ya alrededor de 2 años, cuando la información internacional y cuando la Secretaría de Salud Nacional recomendaron el uso de cubrebocas, aumentó la demanda de cubrebocas. Vaya, la gente estaba dispuesta a gastar en cubrebocas. ¿Qué pasó con los precios de los cubrebocas? Subieron. Aumentaron, claro, aumentaron los precios de los cubrebocas. Hubo incluso en algún tiempo, ustedes lo habrán notado, entre marzo, abril, todavía mayo de hace 2 años, el año antepasado, escasez de cubrebocas. Entonces, ¿qué pasó con los precios? Subieron más. ¿Y qué pasó con la calidad de los cubrebocas en aquel momento? ¿Cómo eran los cubrebocas antes de que llegaran los KN90 o como se llame? De menor calidad. Pues sí, ¿no? Empezaron a llegar unos cubrebocas, empezaron a aparecer en el mercado unos cubrebocas francamente de mala calidad, ¿no? Era un cuadrito de tela con una bastillita de cada lado y una liga o un elástico. Era una liga de hule, ¿no? De cada lado, de muy poca calidad, ¿no? Así empezó la oferta, ¿no? Incluso llegaron a costar hasta 150 cada cubrebocas KN95. Y ahorita creo que andan en 30 o menos pesos. Cierto, efectivamente, ¿no? Efectivamente, subieron mucho de precio. Por ahí de 150, correcto, ¿no? Pero luego, pues, vaya, es muy buen ejemplo. Con el KN95, al estar elevado el precio, ¿qué hicieron los oferentes? Parece que son chinos, el KN95 no se fabrica en México. ¿Qué hicieron los fabricantes de KN95? Empezaron a producir más. Claro, exactamente. Por eso la curva de oferta tiene una trayectoria ascendente. A mayor precio, mayor oferta. Cuando los precios aumentan, el empresario
pues hace un esfuerzo por producir más, y el que no produce esa mercancía, pues hace un esfuerzo por producirla, ¿no? Por eso, de hecho, creo que los mismos chinos hicieron KN95 piratas, ¿no? Yo sospecho que hay varios fabricantes de KN95 y pues que son tan similares que no sabes cuál es el original y cuál es el pirata o cuál es la copia, ¿no? Pero el caso es que al ser un producto de alta demanda, con precio alto, pues empezó a haber más fabricantes. Claro, ya cuando el mercado estaba saturado, el precio del cubrebocas KN95 pues empezó a bajar, pero sigue siendo una mercancía que tiene un precio elevado considerando su bajo costo, ¿no? Bien. Algo similar ocurre con otros productos complementarios, ¿no? ¿Qué pasó con el gel antibacterial, por ejemplo? ¿Cómo se comportó su disponibilidad y su precio en aquellos meses de entre marzo y mayo del 2020? Hubo escasez. También comenzó a escasear y sus precios fueron aumentando. Correcto, ¿no? ¿Qué pasó con el Lysol? El Lysol pues ganó fama de que era muy buen desinfectante dentro del hogar, ¿no? Dentro de la casa, para desinfectar muebles, pisos, utensilios de cocina. ¿Qué pasó con el Lysol? Empezó a ser muy demandado. Correcto, ¿no? Ana Paula comenta los tanques de oxígeno. Efectivamente, ¿no? Los tanques de oxígeno se dispararon impresionantemente y de hecho esos creo que no han bajado, ¿no? Ustedes estarán mejor informados que yo, pero creo que siguen estando muy caros. Pero creo que la disponibilidad ya es más, o sea, ya es más fácil conseguir uno, creo. Ya no está tan difícil, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué? Porque probablemente más fabricantes empezaron a fabricar tanques de oxígeno. Volviendo al ejemplo del Lysol. El Lysol pues se agotaba. O sea, en cuanto llegaba ya había quien lo estaba esperando, ¿no? Incluso me acuerdo que en un súper que tengo aquí cerca de la casa, hasta lo racionaron, decían, solo se venden 2 botes por persona. Nada más 2 botes, y botes no grandes, ¿no? Unos botes así medio angostitos de Lysol. Solo 2 por persona. Lo cual en teoría está prohibido por la Secretaría de Economía, pero bueno, tenía cierta lógica porque se trata de una pandemia, que más gente lo disponga de él. Pero empezaron a surgir otras marcas que también empezaron a producir toallitas húmedas con desinfectante, con un poquito de jabón o un poquito de alcohol, como el Lysol. ¿Qué empresas recuerdan que empezaron a producir un producto igual o similar? Escudo, muy bien, Ana Paula, correcto. Escudo, correcto. Clorox, perfecto, Julio, muy bien. ¿Alguien recuerda alguna otra marca, además de Escudo y Clorox? También Pinol, ¿no? Creo que hizo varios productos antivirales. ¿Quién? La marca Pinol. Pinol también, efectivamente, ¿no? Pinol también sacó. Los famosos tapetes desinfectantes, comenta Marcos, correcto, ¿no? Correcto. Primero escaseaban y no había dónde conseguirlos, ahora ya los consigues en diferentes tipos de tiendas, en las ferreterías, en las lapalerías, evidentemente en tiendas, bueno, en los supermercados, etcétera. Cloralex también comenta Fernando, muy bien. Incluso Walmart y Superama y Bodega Aurrerá sacaron también de su propia marca, ¿no? ¿Cómo se llama? Great Value. Great Value también sacaron su competidor de Lysol, su producto competidor de Lysol. Bien.
Estos comportamientos los podemos ver con las curvas de oferta y la demanda. Estos conceptos los manejó Alfred Marshall. ¿Cuál es la importancia de Marshall? Marshall se considera el fundador de la economía neoclásica. ¿Qué significa la economía neoclásica? Obviamente tiene que ver con la economía política clásica, pero ¿por qué a Alfred Marshall se le considera el fundador de la economía política neoclásica? ¿Por qué? Pedro Leonardo. Sería por formular lo que es la teoría del valor. Bueno, Marshall la acepta, pero o sea, la reconoce con todas sus modalidades, pero no es el fuerte de Marshall. ¿Qué incorpora Marshall al pensamiento económico para ser considerado fundador de la economía política neoclásica? Me gustaría que comentaran por qué. Escalante, adelante. Es porque fundamenta su teoría, bueno, ya en principio en cosas de la economía política clásica. Sin embargo, bueno, esta transición de la escuela política económica clásica, en la transición al marginalismo, se impregna también de métodos cuantitativos, ¿no? Métodos matemáticos. Bien, bueno, a Alfred Marshall se le considera fundador de la economía política neoclásica. Es muy sencillo, porque incorpora precisamente las aportaciones de los marginalistas. Es decir, Marshall leyó a J. Bonds, leyó a Walras, leyó a algunos de sus contemporáneos, de hecho algunos más jóvenes que él, pero sus aportaciones como la utilidad marginal o el costo marginal, él las incorpora a su libro, que fue muy importante, a sus principios de economía política. Incorpora todo lo que estaban haciendo sus contemporáneos y evidentemente él tenía un buen conocimiento de lo que habían hecho sus predecesores, los precursores, ¿no? Adam Smith, Malthus, Ricardo, etcétera, ¿no? Él incorpora toda esta información. Escalante. Emilio. No, o Cristian. Lo siento, profe, dejé la mano levantada. Emilio Avelar. Pues es porque él incorpora esa parte de la utilidad marginal, ¿no? Y la parte de los neoclásicos, lo que tiene la diferencia con los clásicos era eso, ¿no? Que veían el valor en la parte de la utilidad marginal. Bien, ¿lo puedes explicar un poco más amplio, Emilio, para que a todos nos quede más claro? Es que se me olvidó cómo se llamaba la teoría de pero era que los clásicos veían el valor del bien según los costos de la producción, ¿no? ¿O estoy buscando ahí? Fundamentalmente, sí, efectivamente, veían el precio era un fenómeno de la
ofertas, sobre todo, los clásicos, efectivamente, ¿no? los Según la refrescos. cantidad de horas que hubiera costado producir un bien, iba a ser, según los clásicos, su precio en el mercado, efectivamente, ¿no? Vaya, por eso una laptop tiene mayor valor que una libreta, porque tiene más horas de trabajo contenido. Bien, no te interrumpo, Emilio, ¿qué más nos ibas a decir? Pues aparte de los neoclásicos era que agregan esa parte de la utilidad y la utilidad marginal, ¿no? Y también, por ejemplo, cosas como la escasez, que eso influye en el precio del bien. Si un bien es más escaso, es más valioso. Correcto, correcto. También los marginalistas y por tanto Marshall y los demás neoclásicos ya incorporan otros conceptos al precio de mercado, al valor de los productos, como son la escasez, la demanda, la rareza, etcétera, ¿no? Diferentes conceptos que determinan el precio de mercado. ¿Algo más respecto a la aportación de Marshall? Profesor, entonces lo que podemos ver con Marshall es en esta ley de la oferta y la demanda es eso, o sea, cómo se concreta la forma en que se visualiza con los clásicos desde la producción o desde la oferta, los precios, pero también las aportaciones de los marginalistas y los utilitaristas desde el lado de la demanda se puede ver reflejado, ¿no? Entonces, en esta parte de la ley de la oferta y la demanda, donde pues se interactúan estas dos partes buscando el precio de equilibrio. Exactamente, ¿no? Bien, Diego, efectivamente, Marshall incorpora a más elementos a la determinación de los precios. Incorpora, por ejemplo, el concepto de la elasticidad de la demanda. Cuando hay dos productos que no son iguales, pero son alternativos, o compras uno o compras otro. Los bienes sustitutos. ¿Alguien nos podría dar un ejemplo de bienes sustitutos? De bienes sustitutos en el mercado. Por ejemplo, bueno, José Carlos, prefiero que den ustedes los ejemplos. Pues podría ser, no sé, el arroz y los frijoles, ¿no? Muy bien, muy buen ejemplo. Bien. Ingrid. Pues, no sé, para freír cosas o en el sartén como aceite y mantequilla. Perfecto, un gran ejemplo, Ingrid. Un gran ejemplo, ¿no? El aceite o la mantequilla. Es decir, según el precio que tengan el aceite o la mantequilla, se puede ver la elasticidad de la demanda de uno y otro artículos. Bien. Levantaron la mano Nicolás. Un automóvil y una motocicleta. Por ejemplo, ¿no? Muy bien. Son bienes sustitutos. Fabricio. El azúcar y el esplenda. Correcto también, ¿no? El azúcar y el esplenda son bienes sustitutos, sin duda. Rodrigo, pues da un muy buen ejemplo, entre la Coca-Cola y la Pepsi. Entre la Coca y la Pepsi, muy bien. Emanuel, entre el lápiz y la pluma. Muy bien. Diana, mantequilla y margarina son bienes sustitutos también. Pues ya aquí veo en el chat varios ejemplos de bienes sustitutos. Abraham menciona el jugo y el refresco, muy bien. Ana Paula, el azúcar y la miel,
Julio, la carne de res y la carne de pollo. La Coca y la Pepsi. Jorge Manuel, el lápiz y la pluma. Diana, la mantequilla y la margarina. Ingrid, cuadernos y carpetas. Marcos, pescado y carne. Emilio, tortilla de maíz y tortilla de harina. Muy bien, muy buenos ejemplos, prácticamente todos, ¿no? Ana Paula, leche real de vaca o leche de almendras, correcto, ¿no? Muy bien, muy buenos ejemplos todos. Entonces son bienes sustitutos que cumplen más o menos el mismo objetivo, pero que compiten entre sí y que cuando uno se encarece, normalmente la gente se va al sustituto, al bien sustituto. Con todos los ejemplos que escriben en el chat, ocurre lo mismo, ¿no? Fabricio, ¿ibas a comentar algo? Sí, yo tengo una duda. ¿También entraría como bien sustituto, por ejemplo, el servicio de autobús con un servicio de taxi? A mí me gustaría la opinión de ustedes, la opinión de los presentes, que le respondieron a Fabricio. ¿Qué pregunta, profe? ¿Puedes repetir tu pregunta, Fabricio? Sí, que si un bien sustituto también podría ser el servicio de autobús o un servicio de taxi. ¿Tú qué piensas, Julio? Yo pienso que no, porque una cosa es un bien y otra cosa es un servicio, ¿no? Y en ese caso, pues es un servicio. Otra opinión, Pedro Leonardo. Yo creo que sí son competitivos porque pese a que es un servicio, quiera o no, es algo que compite en el mercado. O al menos donde yo vivo, que es fuera de la Ciudad de México, el taxi tiende a costar unos 25 pesos y el transporte público cuesta unos 15. Entonces, pues, si es que no quieres cansarte mucho, como que pues sí dices, mejor me tomo un taxi, no es mucha diferencia. Ah, muy buen ejemplo, Leonardo. ¿En dónde estás? ¿En dónde vives? En Texcoco, bueno, por Texcoco. Ah, bien. Entonces allá digamos que el autobús es un poco más caro que por acá, pero el taxi es mucho más barato, por lo que nos comentas. Sí, profe. Bien. Fanny, adelante. Bueno, pues, para mí también serían bienes sustitutos, porque pues ambos cumplen la misma necesidad de transportarte, pero pues como dicen, también depende del precio y del consumidor, porque igual, o sea, cuando voy al pueblo de mis abuelos, el camión pasa como cada hora, ¿no? Y si te quieres transportar, pues puedes usar un taxi o, bueno, ahí usan mototaxis, ¿no? Entonces, pues también depende o sea, pero ya depende de la consideración del consumidor y ya. Muy bien, Fanny, muy buen ejemplo. Víctor. Bueno, yo no los consideraría como tal sustitutos precisamente por la parte del precio. Digo, a final de cuentas, tiene que cumplir al usuario el mismo nivel de utilidad por una misma o por un rango aceptable en su precio. Si está en disposición de pagarlo, pues sí sería un sustituto, pero si no está en disposición de pagarlo por la diferencia de precio, pues no podría considerarse como un sustituto. Bien, quizá ese caso que tú mencionas, Víctor, sería el caso de comparar, por ejemplo, un micro y un Uber, que tienen mucha diferencia de precio, ¿no? Yo estaría de acuerdo contigo, porque son para diferentes presupuestos, son diferentes para diferentes mercados, ¿no? El micro es muy económico, pero muy incómodo, y el Uber pues, es muy caro. Entonces son diferentes mercados, ¿no? En ese caso yo creo que no serían sustitutos. Ingrid, adelante. También estoy de acuerdo con lo que acaba de decir mi compañero. Normalmente cuando se opta por un bien más caro es porque hay más capacidad adquisitiva. Por ejemplo, cambiar el transporte público por un auto es porque hay se puede adquirir un auto. En cambio, pues la mayoría de la población opta por el transporte público, no por la comodidad, sino por su fácil acceso económico. Correcto, muy bien, Ingrid.
Janet. Profe, entonces sí se podría dar los servicios sustitutos, que sería este caso, la necesidad de transportarse, porque al final de cuentas se está cumpliendo la misma necesidad. Claro, claro que sí, ¿no? Claro que sí, son bienes sustitutos, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, sí. Si los taxistas se ponen en huelga, pues hay que recurrir al bien sustituto, ¿no? Que son los autobuses, el metro, etcétera, ¿no? El pecero. El pecero, micro, correcto, muy bien. Nicolás. Yo pensaba que sí serían bienes sustitutos porque al final los dos cumplen la función pues de trasladarte de un lugar a otro, pero con lo que menciona de las diferencias de precio, pues parece que más bien un bien sustituto pues ya es entre Uber y Didi, por ejemplo. Exacto, ¿no? Muy, muy buena explicación. Muy buen ejemplo. Bien. Bueno, a mí me gustaría que nos fuéramos temprano, pero sí hay un tema de estos dos últimos capítulos que un poco previo al de los marginalistas y Alfred Marshall, porque no hemos mencionado casi nada de los utilitaristas, que son anteriores en el tiempo, ¿no? Son todavía como de la primera mitad del siglo XIX, cuando los marginalistas ya son de finales del siglo XIX, lo mismo que Alfred Marshall. Alfred Marshall pues murió ya en el siglo XX. Pero en la primera mitad del siglo XIX dieron sus opiniones económicas personajes que ustedes ya mencionaron a dos de ellos, a Spencer. Ana Paula mencionó a Jeremías Bentham. ¿De qué grupos se consideran estos? ¿De qué grupo? ¿De qué escuela? Claro, eran afines a la economía política clásica, pero se les llaman, tienen otra manera de llamarlos, a Jeremías Bentham, al mismo Spencer y a John Stuart Mill. ¿Cómo se les llamaba a esos personajes? ¿Y por qué? Alguien mencionó el término, pero no era en su momento el término. ¿Cómo se les llamaba? ¿Clásico? No. Vaya, eran cercanos a la economía política clásica de Smith, Ricardo, Say, Malthus, etcétera. Pero también tenían unas ligeras diferencias con ellos. ¿Por qué? Tanto John Stuart Mill, Jeremy Bentham, Spencer, y uno que otro más que menciona el libro por ahí. Incluso algún norteamericano por ahí. Un tal Senior también es más o menos coincide con este grupo. Un tal Nassau Senior. ¿Qué ellos qué planteaban? Bueno, les doy una pista. Se consideran más radicales que los economistas políticos clásicos. ¿Por qué? Porque estaban de acuerdo con el mercado hasta llegar a qué grado. Hasta el monopolio, ¿no? Bueno, no criticaban el monopolio. De hecho, en su época empezaban los monopolios, pero no era su tema precisamente, ¿no? Pedro Leonardo. Serían algo así como no sé si el término se usaba en esa época, pero anarcocapitalistas, o sea, como extremadamente liberales. Extremadamente liberales. Bueno, efectivamente eran capitalistas. Toda la economía política clásica es capitalista y destaca las ventajas del capitalismo. Pero a estos personajes en particular, ¿cómo se les llamaba? ¿Eran los utilitaristas? Correcto, Emilio, muy bien, los utilitaristas, eso es muy importante porque también hay preguntas de examen referentes a ellos, dos o tres. ¿Por qué se llamaban utilitaristas?
El más importante fue Jeremías Bentham. ¿Por qué? ¿Qué planteaba Bentham? Que una mayor cantidad era mejor, ¿no? Más es mejor. Por ejemplo, ¿no? Que si algo te causaba placer, mientras más, mejor, ¿no? Otro aspecto, ¿qué decían los utilitaristas respecto a la moral? O respecto a ciertos productos y servicios, respecto a la moralidad de ciertos productos o servicios. Decían que en realidad si causaba placer no debían de ser ilegales. Por ejemplo, las sustancias adictivas, la prostitución y así. Correcto, Abraham. Muy bien, exactamente, Abraham. En el siglo XIX, pues ya había sustancias ilegales, ¿no? O si no eran ilegales, estaban a punto de serlo, o eran mal vistas. Eran mal vistas por las autoridades gubernamentales, por la iglesia, cualquiera que ésta fuera, protestante o católica. Bueno, estaba pensando en un personaje ficticio, ¿no? Un personaje de ficción, pero por ejemplo, Sherlock Holmes, el detective, Sherlock Holmes pues no era precisamente un ejemplo de moralidad. ¿Por qué? ¿A qué le entraba Sherlock Holmes en la época victoriana? ¿A qué sustancias le entraba Sherlock Holmes? Creo que la cocaína, si no mal recuerdo. Correcto, y me parece que también a la morfina, creo que alguna vez experimentó con el opio, en fin, ¿no? Porque ya ven que son varias novelas cortas las de Sherlock Holmes. Evidentemente eso se veía mal en la época, ¿no? Y estaba medio regulado, medio ilegal todo eso, pero más o menos en esa misma época, Bentham, paisano del autor de Sherlock Holmes. ¿Quién es el autor de Sherlock Holmes? ¿Quién escribió Sherlock Holmes? Bueno, búsquenlo en Arthur Google. Conan. Arthur Conan Doyle, correcto, Arthur Conan Doyle. Bien, pues Arthur Conan Doyle seguramente estaba de acuerdo con Jeremy Bentham, que si algo causa placer, no debe estar prohibido, ¿no? Así eran de radicales los utilitaristas. Y así para muchas cosas, ¿no? Así pensaban ellos. Esa manera de pensar tan radical viene a cuento porque luego, ya en el muy avanzado el siglo XX, todavía en los 80, había economistas que así pensaban. Por ejemplo, así pensaba un economista que vamos a ver en el curso todavía, en el más importante de los Chicago Boys, el más importante de los monetaristas. ¿Quién es? Que asesoró a Milton Friedman, exactamente, Fernando. Milton Friedman, pues así pensaba y lo escribió, está en sus libros. Milton Friedman dice, pues, si las drogas causan placer, ¿por qué no permitirlas, no? A ese grado llega. Llega Milton Friedman a escribir, no solo a decir, sino a escribir, que para qué los títulos universitarios, incluso para médicos, que un médico, si tiene demanda, pues que pueda ejercer sin título, ¿no? Obviamente esas formas de pensar son inadmisibles, ¿no? O sea, creo que es inadmisible el liberalismo en el caso de las drogas, de todas las sustancias psicotrópicas o alucinógenas. Yo estoy de acuerdo con la ley, ¿no? Que no deben ser permitidas, como tampoco puede ser libre la prostitución o tampoco puede ser libre el ejercicio de la medicina, ni incluso ni de la ingeniería, ni de tantas otras, ¿no? Pero los utilitaristas así pensaban, y todavía a finales del siglo XX y todavía hoy hay quienes piensan así, ¿no? Que hay que liberalizar todo. Son radicales del
del libre mercado, pero creo que tampoco puede ser eso, ¿no? Bueno, algo más. Algo sobre los utilitaristas. El mencionado Spencer prácticamente no escribió de economía. Él era más bien sociólogo. Bueno, lo que pasa es que también sus ideas tienen que ver un poco con la psicología de Spencer. Spencer era más bien sociólogo. Pero la sociología de Spencer, ¿cómo se le llama? Influenciado por otro autor, por un compatriota suyo, que tampoco era economista ni sociólogo, era biólogo. Es decir, las teorías de un biólogo que pensaba, por ejemplo, en la ley en la sobrevivencia del más fuerte, bueno, no del más fuerte, del más apto, del más hábil, la sobrevivencia del más hábil, no del más fuerte. Eso pensaba el biólogo. La sobrevivencia del más hábil, del más listo, no el más fuerte. Esta teoría, por ejemplo, la tomó un sociólogo y desarrolló un concepto que usaron los economistas, sobre todo los utilitaristas de aquella primera mitad del siglo XIX. De Darwin. Claro, el biólogo fue Darwin, exactamente, ¿no? Que implementó varias teorías relativas a que sobrevive no necesariamente el más fuerte. Ya ven, los dinosaurios se extinguieron, el mamut se extinguió y sobrevivió el elefante, que es más chico que el mamut, y etcétera, ¿no? Pero entonces, ¿cómo le llamó Spencer a su teoría, a esa teoría sociológica que tiene que ver con Darwin? ¿Sería el darwinismo social? Correcto, Abraham. Se nota que sí leíste todo eso. El darwinismo social, exactamente, ¿no? Entonces, muchos economistas políticos clásicos están de acuerdo con el darwinismo social y que la libertad económica debe ser absoluta y que el capitalismo es como la selva, es salvaje y bárbaro como la selva, que sobrevive, pues no necesariamente el más fuerte, sino el más hábil, ¿no? Por cierto, ¿por qué sobrevivieron estos animalitos? En cambio, el tigre de Bengala se extinguió. Si era más fuerte el tigre de Bengala. Eran sagrados, ¿no? Los gatitos. Bueno, pues sí, en Egipto eran sagrados, ¿no? Sin duda. ¿Por su domesticación? También eso es importante, o sea, tuvieron mayor capacidad de adaptación, exactamente, ¿no? Sobre todo eso, tuvieron mayor capacidad de adaptación, se adaptaron a los humanos, eso es importante, ¿no? Otra es que eran hábiles para esconderse, ya ven que a todos los gatos les gustan las cuevitas, ven una cuevita y se meten, o sea, era para ellos importante para sobrevivir. Bien. ¿Cómo se llama su gatito, prof? Este se llama Polco. Este es Polco. Está bonito. Sí, ya tiene mucho tiempo, tiene como 9 años más o menos. 9 o 10, por ahí anda. Abraham, nos dabas un ejemplo del tanque de gas. ¿Nos puedes leer el ejemplo, Abraham? Es muy buen ejemplo en el chat. Sí, sobre que mi abuelita en 2019 justo como 3-4 meses antes de que empezara la pandemia, ocupó un tanque de oxígeno. Y me acuerdo que lo conseguimos en
en una industria, o sea, como que alguien que se dedicaba a vender tanques industriales, pero también tenía como que una rama para los hospitales y costó alrededor de 900 pesos, un poquito más, a lo mejor 1000 pesos, pero era un tanque de esos grandes como los que usan de cocina, no me acuerdo, no sé cómo se medirían ni cómo se miden 100 litros o así, pero era de los altos y gruesosotes y costó 900 y cuando ya pasó la pandemia estaban costando alrededor de 3000 a 4000 pesos y los encontrabas baratos porque hay gente que se aprovechaba o empresarios que se aprovechaban y los vendían hasta en 6000 pesos. Ah, caray. Ah, caray. ¿Y ahora cómo andan? Y ahorita ya están otra vez bajos, como a 1000, 2000 pesos, pero como quiera no han recuperado su precio anterior a la pandemia, pero sí escasean mucho todavía. Ah, pues muy interesante, ¿no? Porque esos son los problemas cotidianos a los que se enfrentan los economistas, ya sea cuando están en una empresa privada o cuando están en el gobierno o cuando un economista es legislador, está pues obligado a legislar o atender ese problema de productos escasos que se disparan de precio, etcétera, ¿no? Bien. Abraham, también mencionas en tu último texto en el chat las teorías biologistas. ¿Esas cuáles son, Abraham? Las teorías biologistas. No, era lo que dijo sobre Spencer y todos los marginalistas, que era lo que más o menos me venía a la mente, que el darwinismo social o teorías biologistas que reducen la realidad social a como si fuera teoría biológica, cuando en realidad pues es muy distinto. Bien, bien, muy bien. Bueno, yo propongo que hoy ya nos despidamos. Nos despidamos. Afortunadamente es la primera lluvia, yo creo que del año, la primera lluvia de verdad del año, lo cual es una buena noticia. Y espero que el jueves veamos el capítulo 10, que se llama la gran tradición clásica, la defensa de la fe. Es que me parece que los utilitaristas están en este capítulo, por eso la mayoría no lo recordaron. Yo creo que Abraham ya se adelantó al 10 y leyó capítulo 10, que es la defensa de la fe. Habla tanto de algunas críticas a la fe de la economía política clásica, algunas críticas, desde luego, ¿quién es el principal crítico de la economía política clásica en el siglo XIX? Marx. Claro, ¿no? Claro, muy bien, Fanny. Evidentemente es el crítico con más argumentos, el que escribió más, aunque hay otros. Sin embargo, hay varios defensores de la economía política clásica. Habla de los utilitaristas, habla de Senior, de Jevons, de Bentham, etc. Bueno, procuren leerlo todos para comentarlo, y por hoy es temprano, son las 4:10, pues vámonos, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? Yo comento que subo la 10, porque creo que no la había subido yo. Bueno. Sí, ya está, profe, el texto 10. De entregas. No, lo subo yo. Ok. O sea, para que esté en el Classroom, no sé si esté el capítulo 10. Parece ser que yo subí el 9 2 veces en vez de 9 y 10. Voy a checar. Bueno. Y después, para la semana que entra, lo que vamos a ver es la ofensiva general, es decir, todos los críticos
incluyendo a Marx, los críticos a la economía política clásica. Bueno, pues si no hay nada más, se pueden retirar cuando quieran y nos vemos pasado mañana. Hola, maestro. Hasta luego. Profesor, hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien.